Este gráfico muestra la evolución demográfica de Miami desde 2021, destacando de manera notable el impacto y predominio de la población hispana en la región. Cuando observamos los datos, se hace evidente que si bien la población latina en Florida no ha alcanzado los números absolutos de estados como California y Texas, el área metropolitana de Miami ha experimentado un crecimiento exponencial en este grupo demográfico, especialmente desde mediados del siglo XX. Desde los años 50, 1950, Miami ha sido un destino atractivo para los migrantes latinoamericanos, debido tanto a su proximidad geográfica con América Latina como a las oportunidades económicas. Este fenómeno migratorio ha transformado la ciudad hasta el punto de convertirse en un pedazo de América Latina en el corazón de Estados Unidos. En la actualidad, aproximadamente el 51% de la población de Miami nació en el extranjero, y un asombroso 66% de los residentes habla español en sus hogares. Este hecho es evidente desde el momento en que uno llega al Aeropuerto Internacional de Miami, donde los anuncios y señales a menudo están en ambos idiomas o en muchos casos directamente en español. La presencia del idioma español no se limita al aeropuerto. En la ciudad, escuchar estaciones de radio en español que reportan las noticias locales con acento cubano es parte de la vida cotidiana. Además, los anuncios publicitarios, ya sean en vallas o en la televisión, promocionan servicios como bufetes de abogados, clínicas de salud y otros negocios que hablan directamente al público hispanohablante. Este entorno bilingüe, o incluso predominantemente hispanohablante, también se refleja en los comercios, restaurantes y servicios de transporte como Uber, donde es común que el español sea la primera opción de comunicación. Sorprendentemente, solo el 25% de la población de la ciudad habla inglés como idioma nativo, lo que hace de Miami una de las áreas metropolitanas más culturalmente distintas dentro del país. Esta concentración de hispanohablantes es única en Estados Unidos, especialmente considerando que el país se enorgullece de ser un crisol de culturas y etnias. En Miami, sin embargo, el perfil cultural latino ha alcanzado tal magnitud que su influencia se extiende a todos los aspectos de la vida pública y social. Es fácil imaginar que esta transformación es un fenómeno reciente, alimentado por las oleadas de migración en las últimas décadas, pero las raíces de la identidad latina de la ciudad son profundas y se remontan a varios periodos históricos. La primera gran oleada de migración latina comenzó con los exiliados cubanos en los años 1960, quienes huyeron de la Revolución cubana y encontraron en Miami un refugio seguro y un punto de partida para reconstruir sus vidas. Posteriormente, inmigrantes de otros países latinoamericanos como Nicaragua, Colombia, Venezuela y Argentina llegaron en busca de estabilidad y prosperidad, contribuyendo a la expansión de la comunidad y cultura latina. Cada grupo que ha llegado ha dejado una huella en la identidad de Miami, dándole a la ciudad una diversidad interna que es especialmente palpable en sus barrios, sus festivales y su escena culinaria. Hoy en día, Miami es mucho más que una ciudad en el sur de Florida. Es un puente cultural y económico hacia América Latina. Las empresas y los negocios en Miami a menudo actúan como centros de enlace para el comercio internacional entre Estados Unidos y América Latina, y la ciudad ha ganado reputación como un centro cultural para la música, el arte y los medios latinos. Miami es una metrópolis donde se celebra la latinidad en todas sus formas, un reflejo vivo y vibrante de las historias, los sabores y las lenguas de toda América Latina. A menudo, al pensar en la inmigración latinoamericana a Estados Unidos, vienen a la mente imágenes de cruces ilegales en la frontera con México o de personas trabajando en empleos de bajos ingresos. Sin embargo, la realidad de la población hispana en Miami es muy distinta a ese estereotipo. En ciudades como Los Ángeles, el español suele escucharse principalmente en la voz de los trabajadores de restaurantes o de jardinería. En Miami, en cambio, son los propietarios de esos negocios, restaurantes y jardines los que hablan español. Aquí, el español no es solo el idioma de la fuerza laboral, sino también el de la propiedad, la inversión y el liderazgo. Entonces, ¿cómo se convirtió Miami no solo en una nueva América Latina, sino en un símbolo de aspiración y prosperidad dentro de la comunidad hispana?
La explicación de este fenómeno se encuentra en una combinación de factores económicos y en las complejas circunstancias políticas que han afectado a América Central y del Sur a lo largo del tiempo, lo cual ha impulsado a muchos latinoamericanos a establecerse en Florida. Pero para entender por qué, específicamente, Miami se consolidó como epicentro de la diáspora latina, es útil explorar un poco de su historia y contexto. Miami comenzó a atraer inmigrantes de Cuba en la década de 1960, cuando la Revolución cubana impulsó a miles de personas a buscar refugio en Estados Unidos. Este primer gran flujo migratorio creó una comunidad sólida que con el tiempo estableció raíces económicas y sociales profundas. Los cubanos en Miami rápidamente abrieron negocios, construyeron redes comerciales y lograron formar una base de apoyo que facilitó la llegada de otros inmigrantes hispanos. Esto sentó el precedente para que otras oleadas de inmigrantes latinoamericanos vieran en Miami un destino atractivo y acogedor. A medida que los conflictos en países como Nicaragua, Colombia, Venezuela y otros llevaron a más personas a migrar, Miami ofreció un lugar con conexiones y recursos para establecerse. No solo era un refugio seguro, sino también una ciudad donde los inmigrantes podían aspirar a crear riqueza y alcanzar el éxito profesional. Así, Miami se transformó en un símbolo de estabilidad y oportunidad para la comunidad latina, ofreciendo un entorno en el que, a diferencia de otras ciudades estadounidenses, los inmigrantes podían conservar su lengua y cultura, al mismo tiempo que lograban prosperar económicamente. Antes de que existiera una América independiente, el estado de Florida formaba parte del Imperio Español, tras la llegada del explorador Juan Ponce de León en 1513. Florida permaneció bajo control español durante casi 3 siglos, hasta que fue cedida a Estados Unidos en 1819. En ese momento, Miami no era más que un pequeño asentamiento fronterizo, habitado principalmente por comerciantes y soldados. A pesar de ese largo periodo de dominio español, la inmigración hispana a Florida no comenzó a crecer de manera significativa hasta finales del siglo XIX, cuando se inició un flujo migratorio constante que marcaría el futuro de la región. Entre 1961 y 1970, aproximadamente 290.000 cubanos huyeron a Florida, y en la siguiente década, otros 265.000 cruzaron el estrecho de Florida buscando refugio. Para finales de la década de 1960, la población cubana exiliada en Miami había crecido de manera explosiva, pasando de unos 10.000 a casi medio millón de personas. Estos cubanos llegaban como refugiados políticos, escapando del régimen comunista de Fidel Castro, lo que generó inicialmente un interés por parte del gobierno estadounidense en apoyarlos. Este apoyo se formalizó con la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que otorgaba a los cubanos un estatus migratorio especial, permitiéndoles solicitar la residencia permanente después de un año de estancia en el país, un privilegio único entre los inmigrantes latinos de ese tiempo. Hoy en día, la comunidad cubana en Miami continúa siendo una de las bases más importantes en el ámbito cultural, económico y político de la ciudad, aunque los colombianos han crecido en número y ocupan el segundo lugar en cuanto a influencia e integración. La población latinoamericana en Miami ha seguido expandiéndose y diversificándose, incorporando en las últimas décadas a una generación de venezolanos de clase media y alta, que comenzaron a establecerse en la ciudad tras la elección de Hugo Chávez en 1999. Buscando estabilidad y seguridad, muchos de estos venezolanos vieron en Miami un refugio y un lugar ideal para continuar con sus negocios o iniciar nuevas inversiones. La mezcla de comunidades latinoamericanas en Miami ha dado lugar a un fenómeno único en el que las identidades nacionales han comenzado a diluirse, y hoy muchos hispanos se identifican colectivamente como latinoamericanos. Las relaciones interpersonales, el matrimonio entre personas de distintas nacionalidades y la integración de sus costumbres han creado una identidad compartida, con el sueño americano como un ideal común que los une. Esta identidad latinoamericana compartida no solo contribuye a la cohesión social en la ciudad, sino que también fortalece su influencia en las esferas políticas y culturales de Miami,
que se ha convertido en una verdadera capital latina dentro de Estados Unidos, donde las raíces compartidas y los valores de esfuerzo y prosperidad continúan moldeando su futuro. Con su economía en expansión y su creciente influencia, es probable que Miami siga desarrollándose como un epicentro de comercio y cultura, donde la identidad latinoamericana seguirá siendo una parte fundamental de su esencia. El dinamismo de esta ciudad no solo se debe a sus oportunidades de negocio, sino también a su capacidad para integrarse de manera única y vibrante en el contexto global, manteniendo al mismo tiempo una fuerte identidad cultural. Las nuevas generaciones de latinos nacidos en Miami, también conocidos como Miamians, están creciendo con una perspectiva que combina lo mejor de ambos mundos: las raíces de sus países de origen y las oportunidades y valores que ofrece la sociedad estadounidense. A medida que el panorama económico y político en América Latina sigue evolucionando, Miami probablemente continuará siendo el lugar de refugio para aquellos que buscan un futuro mejor. Sin embargo, la cuestión de la integración sigue siendo un tema crucial. Aunque la ciudad se ha destacado por su capacidad para absorber y acoger a inmigrantes, también enfrenta retos relacionados con la integración plena de sus diversas comunidades. El sistema educativo, la vivienda y la atención médica son áreas que requieren atención, especialmente en lo que respecta a la equidad para los inmigrantes más recientes que llegan a la ciudad. A largo plazo, el crecimiento de la población latina en Miami también tendrá implicaciones en la política estadounidense. Con un electorado latino cada vez más consciente de su poder, se prevé que Miami continúe siendo un área crucial en las elecciones nacionales. La comunidad latina en la ciudad no solo representa un voto importante, sino que también está influenciada por sus propias preocupaciones sobre la inmigración, el empleo, la educación y la justicia social. En este sentido, el poder político de los latinos de Miami, ya sea a nivel local o nacional, está en constante ascenso, lo que asegurará que sus intereses continúen siendo una prioridad en las discusiones políticas de Estados Unidos. El impacto económico de la comunidad latina en Miami es igualmente significativo. Desde los comerciantes en las pequeñas tiendas de vecindario hasta las grandes corporaciones multinacionales, los latinos han sido los motores de crecimiento en múltiples sectores. La comunidad empresarial latina se ha diversificado con un énfasis particular en el comercio internacional, bienes raíces, turismo y entretenimiento. La ubicación estratégica de Miami como un puerto comercial internacional ha permitido que la ciudad se convierta en un centro para el comercio entre los Estados Unidos y América Latina. Empresas de todos tamaños, muchas de ellas fundadas y dirigidas por latinos, están ampliando la presencia de la ciudad en el mercado global. Además, la ciudad ha sido testigo del surgimiento de una clase empresarial latina que va más allá de las industrias tradicionales. En el ámbito tecnológico y de innovación, por ejemplo, un número creciente de jóvenes emprendedores latinos está estableciendo nuevas empresas en áreas como la tecnología, la biotecnología y el desarrollo de aplicaciones móviles. El ecosistema de startups en Miami se está expandiendo rápidamente, y la comunidad latina desempeña un papel crucial en este proceso, al aportar no solo su capital, sino también su creatividad y visión global. Miami se ha consolidado como un punto neurálgico para la globalización, con su mezcla única de culturas latinas, europeas, caribeñas y otras. A lo largo de las últimas décadas, la ciudad ha demostrado ser una de las más cosmopolitas de Estados Unidos, con una vibrante escena cultural que incluye el arte, la música, la gastronomía y el cine. En especial, el auge de la cultura latinoamericana ha sido un pilar central en el crecimiento de la ciudad. Los festivales como el Miami International Film Festival, el Miami Book Fair y eventos de música latina como el Miami Latin Music Festival atraen a miles de turistas cada año y son una muestra de la riqueza cultural que Miami ha cultivado a lo largo de los años. En este sentido, Miami se presenta como una ciudad que no solo se ha integrado a las dinámicas económicas globales, sino que también ha sabido preservarse como un refugio cultural y artístico para el mundo latino. La influencia de las culturas latinoamericanas ha ayudado a darle a Miami una identidad propia, donde el sabor de las tradiciones de cada país se mezcla con la innovación y modernidad de una ciudad global.
A medida que las nuevas generaciones de latinos nacidos en Miami crecen, las perspectivas sobre identidad y pertenencia se vuelven más complejas. Estos jóvenes, que a menudo se identifican tanto con su herencia latina como con su vida estadounidense, son los que definirán el futuro de la ciudad. Se encuentran en una posición única, pues tienen el privilegio de vivir en una ciudad que ha sido modelada por sus comunidades y al mismo tiempo tienen la oportunidad de moldear lo que será el futuro de Miami. Esta nueva generación está más conectada que nunca con sus raíces, pero también son ciudadanos globales. En su educación, en sus interacciones sociales y en sus negocios, los latinos nacidos en Miami tienen un acceso sin precedentes a todo el mundo. Este fenómeno está generando una identidad compartida no solo entre los latinos de Miami, sino también entre otros grupos que se ven reflejados en este crisol de culturas. Los valores de trabajo duro, resiliencia y la importancia de la familia continúan siendo fundamentales para muchos de ellos. Pero también está en constante evolución la forma en que la comunidad latina en Miami se conecta con el resto del mundo. Lo que está claro es que la identidad latina no solo está presente en los números demográficos, sino que también se refleja en la vida cotidiana de la ciudad, desde los parques y plazas que celebran festividades como el Día de los Muertos o el Carnaval de la Salsa, hasta las calles llenas de restaurantes que ofrecen sabores de todos los rincones de América Latina. Miami sigue siendo un homenaje a la riqueza cultural de la región. La herencia latina en Miami es un pilar fundamental de la ciudad y sigue siendo una fuente de orgullo para sus residentes. En los próximos años, con el continuo crecimiento de la población latina y la diversificación de sus orígenes, la cultura y la comunidad latina seguirán desempeñando un papel central en la evolución de la ciudad. Miami no solo se ha convertido en la capital latina de los Estados Unidos, sino en un símbolo de lo que puede ser una ciudad global, donde las culturas se entrelazan, se enriquecen mutuamente y contribuyen al bienestar y progreso de todos. Así, Miami sigue avanzando hacia el futuro, con su corazón latiendo al ritmo de las muchas culturas que la componen, y especialmente con el de su vibrante comunidad latina, que no solo ha transformado la ciudad, sino que continúa siendo la fuerza que la impulsa hacia adelante.